Se termina una era en Alemania. Fueron 4 periodos consecutivos de la canciller Angela Merkel. Es un final anunciado, planeado, programado, como muchas cosas en este país. Pero también es un escenario inestable, polarizado, complejo, como otras cosas por acá. ¿Y sabes qué? Esa es una combinación genial, o al menos a Raúl Gil y a mí nos encanta, porque nos permite hablar de una de las cosas que más nos divierte, la política. Y en este podcast vamos a hacer lo que hacemos desde hace casi una década con Raúl. Hablar, analizar, discutir sobre política alemana, pero en español. Yo soy Franco de Ledone y esto es el fin de la era Merkel. Llegamos al episodio 35 del fin de la era Merkel, que es un podcast producido por Rombo Podcast y en colaboración con Agenda Pública. Y ¿sabés qué, Raúl? Tengo un dato para contarte que seguramente no conocías. A ver, cuéntame, Franco. ¿Vos sabías que en el ranking de podcast sobre política de España, o sea, en España, estamos en el puesto 50 cada vez que sacamos un episodio del fin de la era Merkel? 50, wow. Me pone muy contento, la verdad, ¿eh? Pero bueno, no me sorprende tampoco porque la verdad es que la política alemana le interesa, le importa a mucha gente, también en España, y el interés es creciente a medida que se aproximan las elecciones, ¿no?, de septiembre. Y nosotros con nuestro trabajo pues rompemos la barrera idiomática, ¿no?, que es algo bastante relevante porque, bueno, uno si quiere seguir la política de Estados Unidos, pues más o menos el inglés lo puede, no sé, entender de alguna manera, pero el alemán, amigos, no es tan fácil. Y además, bueno, para ser justos con la audiencia, este podcast también se escucha muchísimo en Alemania, donde hay 300.000 hispanohablantes viviendo, y también en América Latina, ¿no? Sí, y también algunos alemanes, ¿no? Y alemanas que nos escriben de vez en cuando en Twitter. Sí, es cierto, ¿no? Esto nos motiva cada vez más. Se acerca además la fecha de las elecciones. Ya faltan menos de 5 meses y menos de un mes para las regionales en Sachsen-Anhalt, ¿no? Sí, bueno, vamos a profundizar seguramente en esa elección a medida que se acerque la fecha, porque desde mi punto de vista puede ser clave, ¿no? Especialmente para entender lo que va a pasar en el este del país, es decir, en la vieja RDA, al otro lado del muro, por decirlo de alguna manera, uno que ya no existe, pero en algunos elementos sí pareciera que existe, ¿no? Sí. Y realmente esta elección puede ser el termómetro para entender la situación de la Unión Demócrata Cristiana, el partido de Merkel, que bueno, venimos hablando ya desde hace varios episodios sobre cómo está, digamos, la discusión, etcétera, el nuevo candidato, bueno, hay varias cosas, pero también el tema de la ultraderecha, ¿no? Porque es un partido que pareciera que se hace muy fuerte de aquel lado del país. Estamos hablando de intenciones de voto en varias regiones por arriba del 20%, cosa que no se imaginan muchos de otros partidos. Por ejemplo, los verdes, que también ahí habría que poner el ojo porque los verdes tienen un problema de ese lado, digamos, después de esa frontera. Sí, ahí en el este los verdes no consiguen, digamos, imponer sus temas y sus mensajes. Y aunque, bueno, las últimas encuestas, que son de fines de abril, tendrían un leve crecimiento quedando por encima del 10%. Pero es verdad que el resultado a nivel federal que ahora mismo, o la intención de voto que ahora mismo tienen los verdes, no viene por su resultado en el este, sino en el oeste, aunque es verdad que necesitan, ¿no?, para consolidar ese resultado, mejorar su performance en el este del país, y para ello tendrán que adaptar un poco el mensaje y también fijarse sobre todo en el voto urbano también del este, que empieza a parecerse mucho al del oeste, ¿no? Sí, bueno, es un tercio del país, ¿no? O mejor dicho, del padrón, ¿no? Entonces sin hacer una elección aceptable en el este, muy difícil ganar. Claro. Pero bueno, en este escenario tan fragmentado puede pasar cualquier cosa, así que vamos a seguir profundizando, como decía antes, en esto a medida que vayan pasando los episodios, ya que no falta tanto. Y te quería hacer una pregunta, ya que el viernes pasado hablamos tanto sobre la comparación entre partidos alemanes y españoles, etcétera. Bueno, hubo elecciones en Madrid hace un par de días nomás, y te quería preguntar si habías visto algo para destacar, ¿no? Especialmente en esta comparación que hacíamos con Alemania. A ver si nos puede decir 2 o 3 palabras, un poco para cerrar de alguna manera el episodio de la semana pasada. Bueno, yo quería decir 2 palabras: provocación estratégica, ¿no? Que, bueno, como sabes, es una herramienta que usa de manera muy eficiente la derecha radical, ¿no? Una trampa comunicacional en la que es muy fácil caer. Bueno, hablamos, por ejemplo, de un tuit polémico,
de una frase fuera de lugar en la televisión. No es algo que la derecha radical aplica en el mundo a diario. Con ella consiguen dominar la agenda, imponer también el marco en el que interpretamos los datos y sucesos, pero lo más importante es estar en el centro del debate público, ¿no? Y en esta ocasión, en las elecciones de Madrid, no solo es una estrategia que ha usado la derecha radical, es decir, Vox, sino que también la ha usado el Partido Popular, ¿no? de Díaz Ayuso. Claramente su estrategia ha sido esa, ¿no? La de decir cosas que se salieran un poco del marco habitual, que provocasen para estar siempre... Todos hemos estado hablando de lo que ella decía, ¿no? Y hoy tenemos un ejemplo que a mí, me parece que va en esta línea, pero que me ha provocado una tristeza enorme, ¿no? Por ver hasta qué punto ha llegado el debate, si se puede llamar debate político o público en nuestro país, ¿no? Manfred Weber, que es un diputado, un dirigente de la CSU, del partido de Baviera, de Markus Söder, en Twitter... Eurodiputado, ¿no? Eurodiputado, correcto, sí. De hecho, él había sido candidato a... Él quería ser el presidente de la comisión, el puesto que ahora tiene Ursula von der Leyen, ¿no? Y fue candidato y todo, y después, no sé, no lo dejaron serlo. Y nunca se supo bien de dónde salió Ursula von der Leyen, pero él se quedó ahí con las ganas. Sí, pues en Twitter decía en inglés, felicitando a los amigos de España, Pablo Casado, Díaz Ayuso, tenéis todo el apoyo nuestro, bla, bla. Y Pablo Casado decía gracias en español, porque no sé si lo podía contestar en inglés, ¿no? Perfectamente. Gracias, Manfred, el PP es la alternativa necesaria, urgente, bla, 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 bla. Y dice, siempre gana la libertad. Hace 30 años en Berlín, ayer en Madrid, muy pronto en toda España. ¡Wow! O sea, es heavy, ¿no? Comparar la caída del muro de Berlín con la victoria de Díaz Ayuso en Berlín, en Madrid, perdón. Ya me lío, ¿ves? Consiguen que nos liemos. Pero consiguen lo que estamos hablando de ellos, ¿no? Eso es, ¿no? Quiero decir, estamos hablando de ello en este podcast que hacemos para personas que tienen la capacidad de analizar todo esto que les decimos. Yo no pienso difundir esto en las redes sociales ni hablar de ello, pero mucha gente lo está haciendo, ¿no? Y por supuesto están consiguiendo el objetivo con una burrada como esta, que digamos una persona con un mínimo de criterio rechazaría, pero consiguen estar en el debate, ¿no? Pero no quiero decir más sobre España. Y he visto, Franco, te he visto desde anoche, desde ayer por la tarde, noche, muy nervioso, esta mañana también, porque ha salido un montón de datos de Infratest DIMAP, ¿no? Del ARD Pensé Deutschland. que ibas a decir que por el homeschooling de hoy, pero... También, del ARD Deutschland Trend, no sé, la tendencia de Alemania, de que hace Infratest DIMAP, que para mí es la encuestadora, digamos, más fiable, ¿no? De Alemania, la clásica, ¿no? La que ARD usa también para sus sondeos a pie de urna después de las elecciones de las 6, ¿no? Con esa música especial que después sale siempre nuestro amigo Corte a comentarlas, ¿no? En la televisión pública alemana, y ha sacado sus datos del mes de mayo, y hay cosas muy, muy, muy interesantes, ¿no, Franco? Que hablan de un cambio de ciclo en Alemania, ¿no? Con la crisis ya muy evidente de los partidos mayoritarios, ¿no? ¿Qué nos cuentas? ¿Qué podemos contar si de lo esto? tuviéramos que decir en alemán sería estamos frente a este nuevo Zeitgeist, ¿no? Tiempo con una especie de cambio de época, ¿no? Que nos toca vivir, porque lógico, es el fin de la era Merkel. Por algo se llama así este podcast, y creo que no tiene solamente que ver con que los verdes están donde están, de eso ya venimos hablando hace bastante tiempo, vamos a decir algunas cosas más sobre eso, pero creo que el ojo hoy lo tenemos que poner en lo que está pasando con los partidos tradicionales, ¿no? Los viejos partidos de centro-derecha, centro-izquierda de Alemania. Por un lado, la Unión, que está compuesta por el partido de Merkel, la Unión Demócrata Cristiana, y los bávaros, los socialcristianos, y por el otro lado, la socialdemocracia. Dos partidos que se habían repartido históricamente el puesto de canciller a lo largo de los 70 y pico de años de historia de la República Federal, y que hoy pareciera que por primera vez perderían ese lugar, tal vez a mano de los verdes. Tal vez no, vamos a verlo, pero sí es cierto que lo que están perdiendo es posicionamiento respecto de una cantidad de temas que hace, yo te diría, 10 años no era así. Hace 10 años dominaban todavía esos temas, ¿no? Para mí esa es la clave, ¿no? No es tanto una cuestión de contexto, porque hay mucha gente que puede decir, antes de la pandemia ya los verdes estuvieron por encima de la CDU en las encuestas, luego se vinieron abajo. Yo creo que esa erosión de cómo ven los alemanes las competencias de los grandes partidos, las clásicas, ¿no? La CDU, la economía,
el SPD, va a decir el PSOE, madre mía, no tenemos que hacer más comparativas. El SPD, el tema de los puestos de trabajo, las políticas para las familias, etcétera. Esa erosión, o la erosión más importante de esta fase de la pandemia, de que la CDU no puede, ¿no?, con las crisis ya, cuando antes siempre podía, para mí no es contextual, o sea, no es algo temporal, sino que es algo que indica un cambio de ciclo clarísimo y que obviamente están aprovechando de ello los verdes, pero también los liberales, en parte. Claro. No solo son los verdes, Los liberales también, en ese descrédito de la capacidad de asumir las propuestas de los temas de economía de la CDU, ahí están los liberales pillando, ¿no? También, ¿no? Entonces, bueno... Ahora vamos a ir a cada uno de esos puntos porque los vamos a diseccionar, si querés, ¿no? Esta entrega, este informe de Infratestimap, que de hecho lo vamos a mezclar también con algunos otros datos de otras encuestadoras, porque si bien es una de las más importantes, hay otras y que también trabajan muy bien y que, bueno, nos dan data también interesante. Pero para empezar, un poco de estado de situación, ya todo el mundo sabe, los verdes están arriba en las encuestas, prácticamente en todas. Antes de profundizar ahí, quisiera decir, hace exactamente un año, el 2 de mayo de 2020, el Partido Verde tenía 14 puntos de intención de voto. Hoy tiene 28, el doble exacto, ¿no? Medido por la misma encuestadora que Forza en este caso. Pero si lo mirás en cualquier otra, los números son muy parecidos. Claro. Sí. Déjame cerrar esto para la comparación. En el mismo momento, en aquel mayo de 2020, la CDU estaba en 40 y hoy está en 23. No es la mitad, pero casi. Claro. Ahí has hecho una gráfica que luego publicaremos en Twitter, y todas estas gráficas que vamos a ir comentando durante el episodio de hoy los pondremos en la web para que las podáis ver. También pondremos el enlace al informe completo de Infratestimap, que me parece maravilloso. La verdad que hacen un servicio público increíble porque te ayuda mucho a entender lo que está pasando en Alemania. Sirve a los partidos, pero también sirve a los ciudadanos y nos sirve a los que hacemos podcast sobre política alemana, ¿no? Pero bueno, hechas en español como las haces tú y con esos coloritos pues quedan mejor y luego las compartiremos, ¿no? Pero es verdad que 14 los verdes, 40 la CDU, hoy, digamos, con la misma encuestadora Forza, 28 los verdes, 23 la CDU. Hombre, es obvio que es un cambio de ciclo, es obvio que tiene que ver con la crisis de los partidos mayoritarios, pero también con la crisis de especialmente la CDU, porque la del SPD lleva ya tiempo, pero es que Franco, eso es Forza, pero es que Infratestimap hoy, junto a todos esos datos que vamos a ir viendo hoy, sacaba su primera encuesta de intención de voto post decisión de la candidatura de Baerbock y Laschet, perdón, que hace... Es la primera después de esa decisión que se tomó el 19 y el 20 de abril, y los verdes están en el 26, 4 puntos más, y la CDU están en el 23, menos 4 puntos, ¿no? Bueno, está claro, ¿no? Las transferencias, digamos, son sencillas, ¿no?, de voto. O sea que está instalado ya, no es algo que nos hayamos inventado nosotros, del efecto Baerbock y todo esto, sino que está instalado ya que los verdes está o por encima en la mayoría de las encuestas o empatados con la CDU, liderando las encuestas a nivel federal y aprovechándose, ¿no?, de ese cambio de ciclo, o protagonizando ese cambio de ciclo, y aprovechándose desde luego de la crisis de los partidos mayoritarios, ¿no? Pero bueno, tenías también un promedio de encuestas de las últimas 7, ¿no? Sí, es interesante mirar la página de Davum, dawum.de, para que el que lo quiera buscar, lo podemos poner también después en el blog. Y ahí, digamos, por primera vez... el promedio de encuestas de las 7 encuestadoras que se tienen en cuenta, las últimas mediciones de esas 7, pone a los verdes por encima de la CDU. Eso hasta ahora no había pasado, es decir, que si uno promedia todo le daría 25,9 a los verdes y 24,3 a la CDU-CSU. Esto se reproduce en que por primera vez tendría más bancas en el Bundestag, el Partido Verde, y también nos deja un panorama que no hace falta que ahora otra vez filosofemos sobre qué coalición sería y cuál no, pero está claro que si uno mira las coaliciones posibles, no digo las viables, son las posibles que es más amplio, digamos, el universo. Le dan los números a los verdes para ser parte de esas coaliciones en prácticamente todas. Solamente se quedaría fuera si la socialdemocracia, la Unión Demócrata Cristiana y los liberales decidieran hacer una coalición un poco inestable, porque si una mayoría un poco limitada. Cosa que no va a ocurrir. Bueno, eso decís vos. Yo me guardo mi
A mí, me guardo. Franco, aquí lo más mi relevante escepticismo. es que ya no va a haber más gran coalición, es imposible, no dan los números. O sea, ni siquiera suman los dos partidos históricamente mayoritarios en Alemania, ¿no? Entonces, bueno, el SPD ya no tiene que decidir sobre eso, no pueden decidir, no existe, no va a haber, no hay mayoría, ¿no? Para una coalición. Pero bueno. Vamos a decir también que de esas coaliciones posibles, las dos más estables, con estables quiero decir con varios votos por encima de la mayoría, cosa de que si a algún diputado se le ocurre votar diferente, no cambie la estructura de mayorías y ponga, digamos, en una situación inestable al gobierno, sería una coalición entre Verdes y Unión Demócrata Cristiana, con los Verdes liderando, lo cual me lo imagino bastante complicado, pero bueno, habrá que ver. Y la otra sería la que veníamos hablando hace bastante tiempo, que es la coalición semáforo, ¿no? Con liberales y socialdemócratas y verdes. Claro, esta para mí, esto no sé si lo hemos comentado alguna vez, pero la gente, bueno, mucha gente o da por hecho, le interesa decir que lo más normal es que haya una coalición negro-verde, ¿no? Como la que hay en Baden-Württemberg, tan exitosa, etcétera, ¿no? Esto está bien, quiero decir, es más sencillo si los verdes quedan segundos. Pero si los verdes, como dicen todas las encuestas, ganan las elecciones y tienen más porcentaje de voto y más escaños en el Bundestag, la CDU va a aceptar ser socio menor de la coalición con los verdes. Bueno, si lo acepta, bueno, bien, todo bien. Pero si se niega, digamos, y prefiere pues, pasar a la oposición, ahí no queda más que semáforo, Franco. Porque, sí, bueno, sí, y además sería algo inédito, porque nunca la CDU fue compañía de coalición. O tuvo la Cancillería o estuvo en la oposición, pero nunca tuvo el segundo lugar. Claro, no sé si la mejor manera de recuperar el impulso y renovarse va a ser siendo socio menor del partido que protagoniza el cambio de ciclo en Alemania, ¿no? Que además ya sabemos el efecto de la presidencia, de la Cancillería, digamos, el tener liderazgo, lo que a nivel de comunicación implica, ¿no? Lo sabe el SPD, lo saben los liberales y lo saben todos los partidos menores en la coalición, que saben que la atribución de responsabilidad se hace siempre a quien encabeza, ¿no? En este caso la canciller, ¿no? Entonces, yo veo complicado, más teniendo en cuenta que la diferencia no va a ser muy grande entre los dos. Si fuera que la CDU saca muchos votos menos que los verdes, podría ser, pero van a estar muy parejos y aceptarse socio menor en una situación de tanta igualdad también es complicada, ¿no? Entonces, bueno, no sé. Yo creo que a pesar de con todas las cuestiones simbólicas, ¿no? Esto de que no respetan del todo a Baerbock, ¿no? Y etcétera. Claro, bueno, de eso si quieres hablamos otro día, porque nos comentaban, ¿no? En el Twitter el otro día que si tenía un chico argentino, ¿no? Fede, creo, que si iba a tener nafta, o sea, gasolina. La frase correcta en argentino, te voy a corregir, perdón, es si le da la nafta. Le da la nafta, correcto. Madre mía, llevo 2 años viviendo con una argentina y todavía no sé decir esto. Bien, si le da la nafta, le dije yo a Fede, no, la nafta se la pagan el resto de los partidos, porque son ellos las que la están poniendo en esa posición, ¿no? También de alguna manera. Pero yo iba a hacer un comentario medio tonto ahí y decidí ocultar mi idiotez. Voy a poner, bueno, pero los verdes andan en electroautos, ¿no? Pero bueno, nada, lo dejamos ahí. Esa es buena. O sea, se pueden hacer chistes del cambio climático, ¿no? Pero muy, muy nerd, ¿no? O sea, están bien esos. Bueno, pero escucha, déjame un poco como para terminar de acomodar cómo está la situación. Estas 7 encuestas que se publican y que se publican regularmente en Alemania marcan un par de cosas más interesantes. Primero, la Unión Demócrata Cristiana está arriba en una sola de esas 7 encuestas, que es la de Der Spiegel, que mide CIBE y online, que le da 2 puntos por encima. Empata en otra, con la de INSA, que ya vamos a hablar de esa encuestadora también, pero pierde en las horas 5. Y los verdes logran estar en todas las encuestas entre 24 y 28, lo cual me hace pensar que esto del empate técnico ya es una posibilidad concreta, ¿no? Habíamos dicho que la CDU tiene un piso histórico de al menos 25%. 1 de cada 4 alemanes va a votar a la CDU, pase lo que pase. Sí. Ahora, si los verdes llegan a ese número también, ahí es donde aparece esta paridad que, bueno, que hace que la situación sea, o el final, mejor dicho, sea absolutamente abierto. Y a eso se le suma 2 elementos que, bueno, lo mencionás, pero me parece importante destacar. Primero,
que tanto AfD como el FDP, que son los liberales, se estabilizan en 2 dígitos, ¿no? Sí. Algo que es bastante relevante, quiere decir que se sostiene lo que pasó en 2017, con una diferencia importante a favor del FDP, que es que en algunos temas concretos logra posicionarse muy bien, vamos a ir ahí en un momento, y por el lado de AfD, que esos 2 dígitos se mantienen, pero la estructura del voto cambia porque va a tener muchos más votos en el este de los que estuvo en 2017 y muchos menos en el oeste de los que tuvo también en esa elección. Eso cambia un poco la estructura del electorado. Y lo último que te voy a decir es que la socialdemocracia es una cosa de letargo y apatía total, no cambia, no se mueve ni para arriba ni para abajo, está en 14-15% y la verdad es que decepciona bastante a sus electores, ¿no? Estaba muy contentos hoy en Twitter, Franco, les he visto contentos esta mañana. Sí. Sí, a los tuiteros socialdemócratas, a los tuiteros socis. Ya, luego veremos algún good shine para ir a comer. Luego vemos por qué, pero sí están contentos. En fin. Luego hay otro dato que a mí me parece muy interesante, que varias encuestadoras hacen. Una de ellas es Infratestimap, en este estudio de mayo de 2021, que es, además de su preferencia en concreto por un partido, si se imagina votando a tal partido, ¿no? Y se pregunta por todos, ¿no? Y aquí hay una gráfica que es alucinante porque han comparado el dato de mayo del 2021 con el de octubre de 2011. ¿No? O sea, 10 años han comparado, ¿no? Y aquí en esta pregunta de se imaginan votando a tal partido, los verdes encabezan, el 50%, es decir, 1 de cada 2 alemanes se imaginarían votando alguna vez a los verdes, 49 la CDU, 49 el SPD, los 2 grandes partidos, digamos que mantienen esa idea de lo mayoritario también, ¿no? La CDU bajando 4 puntos desde hace 10 años, el SPD bajando 14, es decir, hace 10 años era el SPD el partido al que se imaginaban votando más personas en Alemania. Luego la subida de los liberales es tremenda, suben 22 puntos en 10 años. A día de hoy hay un 38% de personas que se imaginan votando a los liberales, que es un montón. También sube a Die Linke, ¿no? Hay 22% que se imaginan votando a Die Linke, un 5 puntos más, y en AfD el 16%. No hay datos del 2011, obviamente. No existía. No existía. Bueno, aquí me sorprende sobre todo lo de Die Linke, ¿no? Y me sorprende otra cosa, que es importante, no me sorprende. Pero aquí los verdes encabezan esta tabla con el 50%. Hace 10 años era 47% de los alemanes, casi lo mismo. Sin embargo, hoy están en el 25-26% y entonces estaban por el 10%, ¿no? Eso quiere decir que no es lo mismo imaginarte votando a un partido que acabar haciéndolo, ¿no? Y eso quiere decir también que durante estos años han pasado cosas, ¿no? Han pasado una sequía en Alemania, ha pasado las elecciones europeas, ha pasado la crisis de la CDU, y eso permite que hoy que los verdes se aprovechen de que la mitad de los alemanes podrían votar por ellos, pero que efectivamente un 28%, un 26%, un 27% los quieran votar de verdad, ¿no? Efectivamente. Pero mira, vamos a hacer un ejercicio, si querés, matemático. Ahí te rompo la cabeza. Imagínate que esto fuera una ecuación, ¿no? Entonces vos tenés que la situación tal como estaba en el año 2011 daba que 2 de cada 3 alemanes hubiesen votado por el Partido Socialdemócrata, seguramente porque les gustaba su agenda, su forma de hacer política, lo que sea. Pero ahí, en esa ecuación, donde tengo todos los valores de 2011 y me da igual SPD, y voy a ir a votar a ese partido, meto una variable nueva en la ecuación, que se llama Angela Merkel. Claro. Y el resultado final termina siendo votar a la Unión Demócrata Cristiana, porque Angela Merkel, durante toda esta era Merkel, ha marcado esa diferencia, esa capacidad de cooptar el centro y de quedarse incluso con el voto de la gente que compartía y apoyaba y quería la agenda de su compañía de coalición, la socialdemocracia. Y esto también seguramente le habrá afectado a los verdes, porque, como bien marcas, hace 10 años también había casi la mitad de la población alemana diciendo yo votaría a los verdes, sin embargo sacaban 10%, 8%, 9%. Bueno, será porque justamente Merkel respondía a un valor, que ahora vamos a ir ahí, pero para que quede claro, y creo que lo dijimos varias veces acá, un valor que para los alemanes es
tal vez de los más importantes, y no tiene que ver ni con cerveza, ni con salchicha, ni con nada de estas cosas típicas que se puedan decir en formato de chiste, sino con un valor que se llama certidumbre. Si a un alemán le da certidumbre, claro, te da lo que quieras. Sí. Eso está claro. Y está muy bien, vamos, es muy interesante eso que dices. Es verdad que lo hemos comentado aquí, Die Zeit hablaba, ¿no?, de la década de la hegemonía Merkel-verde, pero sin los verdes en el gobierno, porque Merkel asumía también esas ideas, ¿no? Pero luego hay otra gráfica muy interesante que es la contraria, digamos, que la hace INSA, que es a qué partido no votaría nunca, ¿no? Claro. Y aquí salen datos, digamos, muy parecidos para todos los partidos. Es verdad que pues sale que el 30% nunca votaría a la CDU, el 32% nunca votaría a los verdes, el 24% nunca al SPD, que es el que genera menos rechazo, pero es el que le va peor en las encuestas, ¿no? Ahí de verdad es apatía, ¿no? No lo quiero, sí, no lo odio, pero no lo amo. ¿No? Sí, nada, no genera ningún tipo de pasión alegre el SPD, todos son pasiones tristes. Obviamente el partido que genera más rechazos, AfD, el 70% no se lo imaginaría votando nunca a la ultraderecha, ¿no? Pero bueno, de los datos que has estado viendo ayer y esta mañana de Infratest y MAP, a mí me gustan más sobre todo la parte esta de las competencias de los partidos, ¿no? Claro. Ahí es donde vamos a poder ver por qué se produce esta erosión y por qué es posible también este cambio de ciclo, ¿no? Así que claro, lo más fuerte no es lo que pasa con la CDU y el SPD, que pierden en temáticas que eran su fuerte histórico, ¿no? La economía, por ejemplo, bueno, ahí tienes, puedes, si quieres, comentar un poco la tabla, Franco, porque se ve claramente, ¿no? Sí, es los números, cuando los vean, lo vamos a subir a Twitter, al blog, etcétera, así que lo podemos compartir tranquilamente, lo pueden mirar mientras que escuchan el programa y se toman algo, qué sé yo. A ver, en economía, si uno mira en cada uno de los resultados electorales, ¿no?, después de que hay una elección regional en Alemania, se pregunta, ¿no?, cuáles son las competencias de los partidos para un poco entender por qué se votó a cuál partido. Y siempre aparece en economía la CDU dominando, pero dominando con números arriba del 50%, es decir, que más de la mitad de la gente piensa que la Unión Demócrata Cristiana maneja bien la economía. Hace falta tenerlo en el gobierno para que nos vaya bien a todos desde el punto de vista económico. Ese número, que hace muy poco tiempo era del 56%, estamos comparando con septiembre del año pasado, hoy está en 37%. Es decir, que bajó 19 puntos respecto de aquel momento, la sensación, la percepción de que este partido puede manejar bien la economía del país. Si uno mira, digamos, en contraposición, cuáles son los que suben, porque claramente a otros partidos le deben adjudicar este valor, bueno, el que más sube es el Partido Liberal, ¿no?, que pasa a tener 15%, sube 7 puntos de lo que tenía en septiembre pasado, pero no parece ningún otro partido muy destacable. Es verdad que suben un poco los verdes, 4%, pero llega a 8%, o sea, prácticamente no es muy relevante. Y lo que más sube es el no sé o el ninguno. Es decir, que ahí lo que ves es una situación ahí como de indefensión, ¿no? De no sé qué va a pasar conmigo y con mi economía, porque no creo en el resto, ¿no? Obviamente un tercio sigue confiando en la CDU, no quiere decir que haya desaparecido esa confianza, pero bajó de la mitad a un tercio. Es muy relevante ese número. Sí. Antes de eso quería hacerte una pregunta de examen de final de curso del Gymnasium. Franco, esta idea de que la CDU es la más fuerte en economía, ¿se la debe a Erhard, al padre del mirado económico alemán, de la economía social de mercado, o es algo que tú atribuyes a otras cosas también? Y yo creo que sí, eso es un elemento que está guardado en el inconsciente colectivo del pueblo alemán. Así como en otros pueblos se puede identificar cosas similares, creo que en el caso del milagro económico alemán relacionado con la economía social de mercado, relacionado con la era de Konrad Adenauer, ¿no?, que convirtió un país destruido, devastado, arruinado moralmente, económicamente, etcétera, en un país que termina siendo de vuelta una potencia, ¿no? Y en paz, que era lo más importante. Sobre eso, en Rombo Podcast armamos un episodio del tema para Bajo la Lupa, de la Fundación Konrad Adenauer, así que el que quiera profundizar sobre economía social de mercado
busca Bajo la Lupa y se escucha el último episodio. Está muy bueno el podcast y es una enseñanza histórica también y habla de este presente también, porque por eso te hacía la pregunta, porque es verdad que hay esa idea, ¿no? Ese mito, hay un mito, igual que en Argentina puede haber el mito de que los derechos de los trabajadores los trajo Perón, digamos, pues aquí hay el mito de que en Alemania de que la economía funciona porque la CDU inventó un modelo que es la economía social de mercado y de eso todavía vivimos, ¿no? Pero sí, por eso me sorprende mucho esa bajada, ¿no? De 19 puntos, es un montón, ¿no? Siguen estando arriba del resto, es obvio, pero se puede empezar a decir, ¿no? Que ya no hay la confianza de los alemanes en que la CDU pueda gestionar la economía. Y aquí hay una de las debilidades de los verdes, ¿no? Porque ellos nos aprovechan de eso. Si suben 4 puntos, pero no suben tanto como los liberales. Aquí hay también es otro mito de que los partidos de derecha gestionan mejor la economía y todo eso, que podemos discutir mucho, pero no es el tema del podcast. Pero los verdes creo que a pesar de que han hablado de temas económicos y hablan de esa propuesta estrella de hacer un gran programa de inversión pública, ¿no? Tipo a lo que está haciendo Joe Biden en Estados Unidos, también hablan del Estado emprendedor, ¿no? De esto que defiende la economista Mazzucato, pero les falta todavía, ¿no? Y yo creo que ahí Kretschmann les puede dar un poco, ¿no? de ese, o sea, quiere decir, cuando les pregunten por la economía, miren ustedes a Baden-Württemberg, ¿no? Claro, Kretschmann, para que no lo sepa o quien no lo sepa, es el gobernador de Baden-Württemberg, gobierna ahí desde el año 2011, gobernó con la socialdemocracia, gobernó con el partido, con la Unión Demócrata Cristiana y económicamente le va muy bien y tiene una aprobación enorme, ganó la elección hace 2 meses con números arriba del 30%, ¿no? Claro, y es el estado donde está el sector automovilístico BMW, alemán, ¿no? Porsche, sí. Bueno. No sé, yo creo que BMW, es verdad que... perdón, Mercedes-Benz. Mercedes y Porsche. Es verdad que ahí los verdes tienen, digamos, nunca has sido... Tú cuando piensas en la economía no piensas en los verdes, ¿no? Cuando los verdes piensas cuando piensas en el clima o puedes pensar en una sociedad abierta, en el tema de las familias, etcétera. Pero ahí yo creo que deberían hablar más de eso y la CDU obviamente les va a combatir por ahí, ¿no? Pero claro, no están en los mejores momentos para combatir eso, ¿no? Porque obviamente le puede decir, mire ustedes, sí, usted sabe mucho de economía, pero mire cómo estamos, ¿no? No sé. Bueno, lo que le está discutiendo ahora la CDU, porque no sé quién se lo aconsejó, es que el Partido Verde está revisando su programa electoral y no puso la palabra Alemania, ¿no? Es como que, no sé, están un poco como en otro tema, no sé qué les pasa. La palabra Alemania. Bueno, pues nada. Y la respuesta de los verdes, ¿sabes cuál fue? Bueno, publiquen su programa electoral, que todavía no lo hicieron, y discutimos. Claro. Es que no, está mal lo de la CDU, pero bueno. Pero déjame decir algo sobre este punto, este ítem economía y estos resultados que estamos viendo, que pese a la caída, la CDU sigue siendo el partido, digamos, que dentro del imaginario alemán mejor maneja la economía. Esto habla mucho más a favor de una coalición kiwi que de una coalición semáforo, ¿no? Ahí donde, pese a que estarían los liberales y que le podrían dar ese elemento que le falta, sigue siendo una coalición dentro de esta estructura. Digamos, si uno vota en función de lo que va a pasar con la economía, tendría más ganas de que haya una coalición entre Verdes y Unión Demócrata Cristiana que una cosa que nunca existió, que sería una coalición verde, socialdemócrata, liberal, ¿no? Bueno, ahí te voy a llevar la contraria, Franco, mira. Bueno, dale. Como siempre es al revés. Yo ahí creo que eso puede ser un incentivo para Lindner y los liberales de situarse como el partido que puede la economía, en un gobierno en el que solo están ellos y no está la CDU, y que las cosas vayan bien y que se las atribuyan ellos, ¿sabes? Es decir, mira, no pasa nada porque estamos nosotros y somos competentes en economía, ¿no? No sé, podría ser un incentivo para Lindner, pero bueno, en fin, pasemos porque nos quedan un montón de gráficas. El manejo de la pandemia, ¿no? Es clarísimo, ¿no? Esa gráfica es tremenda, ¿no? La CDU perdió 30 puntos, ¿no? 30 puntos. Estaba en 60, los alemanes pensaban que manejaba bien la pandemia y ahora está en el 30, ¿no? Y para mí lo más relevante es la subida de los que no saben o piensan que nadie maneja bien la pandemia, ¿no? Que son 12 puntos más hasta el 32%. Claro. Hay más gente que piensa que no sabe o que nadie maneja bien la pandemia que lo atribuye a algún partido, ¿no? Eso es brutal. Es brutal, ¿no? Es el nivel de incertidumbre plasmado en una gráfica, ¿no? Esa gráfica es tremenda, luego la compartimos, ¿no? No, pero y bueno, eso que decía antes, la incertidumbre es lo peor que le puedes ofrecer a un alemán, digamos. ¿Qué va a pasar? No saber qué va a pasar
Los alemanes tienen seguro de todo, de cualquier cosa. Si perdés la llave de la casa, si te rompe una maceta y se le cae en la cabeza a alguien. Digamos, ofrecer eso desde el punto de vista político, ¿no? De que los partidos no puedan explicar a la población, bueno, vamos a ir por acá, el plan es este, etcétera. Con este zig-zag que lleva el manejo de la pandemia, claramente termina repercutiendo en esta decepción con los que serían actualmente el gobierno, los dos partidos mayoritarios, que es la gran coalición, ¿no? Sí, Franco, llevamos dos gráficas en las que el SPD no se mueve. Igual, la gente yo creo que ni le importan. Está en la de economía, sigue igual que antes. Bueno, pero vayamos entonces a las que sí se mueve. Bueno, venga, vayamos. Salario digno, por ejemplo, ¿no? Que es un tema importante en Alemania, obviamente. Bueno, el SPD, por cierto, gracias a que lo propuso este partido, se aprobó un salario mínimo en Alemania que nunca había habido, ¿no? Era de los países que no tenían salario mínimo. Bueno, podemos discutir si es bajo, medio o alto, que sí, que obviamente podría subirse más, pero hay un salario mínimo en Alemania y es verdad que ha mejorado la vida de muchas personas eso, ¿no? Sobre todo la gente que cobra menos, obvio. Y aquí en salario digno el SPD pierde, ¿no? 8 puntos, ¿no? Sigue estando el más arriba de todos, pero no sé, tienen un problema obviamente de comunicación, ¿no? Porque si ellos son los padres del salario mínimo alemán y eso ha beneficiado a mucha gente, pues es raro, ¿no? Que pierdan en competencias, ¿no? Pero claro. es que en políticas de familia también pierden 9 puntos, que son las dos cosas en las que siempre estaban ellos por arriba, ¿no? De la CDU y de otros, ¿no? Estaban en el 31% y ahora están en el 22%, muy cerca ya de los verdes, que suben 6 puntos, ¿no? Tanto en salario digno como en políticas de familia, los verdes empiezan a subir un poco, ¿no? Y sí, obviamente en familia están ahí arriba porque es verdad que es uno de sus públicos, ¿no? Las familias alemanas, sobre todo las familias que viven en ciudades, es el público principal de los verdes, familias de clase media, que es verdad que igual no necesitan, digamos, tanto del impulso de las ayudas del Estado, pero que sí necesitan, pues por ejemplo, políticas de conciliación o de movilidad, etcétera, que son un poco los verdes en los que las defienden, ¿no? Y bueno, ahí se ve claramente que tanto en economía, que es un tema clásico de la CDU, como en los temas clásicos sociales del SPD, pierden los grandes partidos y puntúa mejor los verdes, ¿no? Uh-huh. Y ahí también ves un poquito en estos dos elementos, ¿no? que mencionábamos sobre la socialdemocracia, salario digno, políticas de familia. Si uno mira lo que pasa en cada uno de esos dos ítems con los verdes, hay una diferencia importante. En salario digno, que sería una preocupación, si querés, de clases más bajas, de asalariados, ¿no? De gente que necesita, digamos, que está en relación de dependencia, quiero decir, ahí los verdes no tienen tan buenos puntos. De hecho, a Die Linke le va mejor, ¿no? Que tiene 12%, los verdes apenas creo que están en 8%. Ahora, si vos pasás al ítem política de familia, donde, como decíamos antes, la socialdemocracia dominaba y tenía ahí la hegemonía de alguna manera de esa competencia, los verdes pasan a 21%. Es decir, que junto con la CDU y la socialdemocracia son los 3 partidos que le ofrecen a las familias algo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el votante promedio, el votante estándar del Partido Verde que crece es justamente estas familias que no necesariamente necesitan ayudas sociales o un mejor salario, sino que necesitan estas cuestiones de estabilidad, esto de que si el padre y la madre trabajan, exista una infraestructura para que los chicos puedan ir a la escuela todo el día, donde exista una oferta de políticas públicas a favor de esta situación, pero no necesariamente que están en situación de vulnerabilidad, ¿no? Y ahí ves por qué se da esta diferencia, me parece, entre verdes y socialdemócratas. Claro, ¿no? Son familias que les va bien y que también tienen otras preocupaciones menos materiales, ¿no? Y que, pues eso, que por ejemplo el tema de la escuela es fundamental para ellos, porque para mí lo que las familias les ha preocupado durante esta época de pandemia, obviamente, es la escuela. Para mí esa es la política de familia. Si yo soy una familia, o sea, yo soy una familia. No, si yo soy una familia. Tengo. Y para mí, tengo una familia. Para mí la política de familia más importante ahora mismo es la escuela, mucho más que el Kinder Bonus, que nos den 100 euros más en mayo o 150, me da igual eso. Escuela, escuela y escuela. Claro. Entonces, y digitalización también, para hacer posible la conciliación del home office con el homeschooling y con todas estas cosas, ¿no? Y claro, ahí en digitalización, que es el futuro, obviamente,
caen los partidos del pasado, ¿no? Que son la CDU y el SPD, y suben los verdes y también los liberales. Lo de los liberales es normal. Pensé que porque ibas a decir los partidos del futuro y ya está, cerramos el podcast. No, bueno, no le voy a dar esa alegría a Lindner, ¿no? Pero porque el FDP nació en el año 48, en fin. Pero sí que el FDP siempre habla de digitalización, siempre está hablando de digitalización. Y Lindner siempre habla de digitalización. En el podcast que te dije que me escuché de 3 horas de charla con Lindner, dijo digitalicieron, no sé, 100 veces. Impresionante. Entonces, siempre están con ese discurso. Los verdes no tanto, aunque ahora también, ¿no? Pero es verdad que ahí, ahora mismo, en el tema de digitalización, los liberales están en cabeza. O sea, claro. Con la CDU que ha bajado muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, es interesante ver eso, ¿no? Que es... El tema es qué es digitalización, ¿no? Porque también ahí, como decíamos antes, los grupos sociales, si sos de una clase baja trabajadora, digitalización es posiblemente visto como un peligro por quedarte sin trabajo, ¿no? ¿Y qué voy a hacer si no se hace más esto en lo que yo trabajo, esta industria o lo que sea? Y al mismo tiempo, para familias o para grupos mejor posicionados desde el punto de vista económico, bueno, tiene que ver con internet más rápida, que los chicos puedan estudiar desde casa, que vos puedas trabajar desde casa, etcétera. Y tal vez, digamos, son grupos muy diferentes. Por eso creo que se aprecia en esta gráfica esa fragmentación, ¿no? Lo voy a decir muy, muy rápido. El 18% de las personas piensan que tanto los liberales como la Unión Demócrata Cristiana manejan bien este tema de digitalización. El 16% los verdes, o sea, muy cerquita, y después viene el resto de los partidos, que serían los que tienen la visión, si querés, de sujeto histórico más tradicional, ¿no? Del proletario, el trabajador, en la relación de dependencia, ¿no? Ahí, la socialdemocracia, etc. Ahí se ve claramente los dos públicos, ¿no? Son como dos mundos, ¿no? Que conviven. Claro, a la gente que le va bien y a la gente que no le va tan bien, ¿no? Entonces, porque es interesante que el que lidera esta gráfica o este ítem de competencia de los partidos respecto de digitalización es ninguno, porque la gente, el 28%, hace 6 meses o un poquito más, desde septiembre, pensaba que ningún partido, el 28% pensaba que ningún partido manejaba este tema, y hoy sigue pensando ese 28% lo mismo. Bien, pero bueno, también baja el SPD, por si acaso, ¿eh? Pues si no bajaba en todas las encuestas, en esta también. Y déjame decir, antes de pasar a la última, que no lo dijimos, pero que si digamos, pones el ojo en la ultraderecha, te das cuenta en un segundo, suben en todas. Poquito, ¿no? Poquito, pero suben en todas. Sí, en todos los ítems. Sí, pero nadie les considera competentes en ningún tema, porque no hablan de los temas, Franco. Ellos no necesitan hablar de los temas. Buen punto. No hablan de economía, no hablan de familias, no hablan de digitalización, no hablan de salario dignos, porque ellos... Si hablasen, bajarían, ¿no? Claro, posiblemente. Si hablasen, bajarían, y porque perderían tiempo de su estrategia, ¿no? De la provocación ¿Cómo estratégica, combatir a la ultraderecha? Manual 1, ¿no? Hablando de eso, pronto tenemos un seminario sobre eso. Búsquenlo en Twitter. Eso es, búsquenlo en Epidemia Ultra. Pero sí, vamos con la última gráfica, que esta es la más clara, ¿no? Sí. La del medio ambiente, ¿no? Aquí vemos el ejemplo de un partido que domina, es hegemónico en un tema, y bueno, tiene que ver también, es un tema muy importante, ¿no? Porque es un tema en el que se socializa de manera temprana la sociedad alemana, sobre todo lo decimos mucho, ¿no? Los niños en Alemania aprenden en la escuela a través de ejemplos que tienen que ver con la protección del medio ambiente. Yo creo que es uno de los países donde está mucho más presente. Aquí, cuando yo vivía en España, siempre se hablaba, ¿no? De cómo reciclan en Alemania, de cómo protegen el medio ambiente. Aquí eres mal o buen vecino en función de si pones la basura en el la basura, ¿no? En el contenedor adecuado. Yo tengo a vecinos que miran cuando vas a tirar la basura. Sí. Entonces, eso es un indicador de estar en comunidad o no estar. El hecho de separar bien la basura, ¿no? Porque si lo separas mal, estás yendo contra el común, ¿no? Contra el colectivo que quiere proteger el medio ambiente, ¿no? Y aquí, esta gráfica, que la podemos comentar, el 58% de los alemanes creen que el medio ambiente es un tema de los verdes, ¿no? Y ahí, pues el resto de los partidos están con mucho, el más alto, la CDU, que está en el 11%, pero el resto está bajísimo, ¿no? Ni es reseñable, ¿no? Y desde septiembre sube un punto solo,
porque es que ya siempre han sido, ¿no? El partido, pero es una gráfica que cuando la pongamos en Twitter y en la web con el resto de las gráficas que hemos estado comentando, se ve claramente que es obvio, ¿no? Y aquí, Franco, cualquier consultor intergaláctico que viera esta gráfica diría, hombre, esto está clarísimo, lo único que tienen que hacer los verdes es instalar el tema del medio ambiente como el tema clave de la campaña, ¿no? O sea, porque Claro. la campaña va de instalar los temas y las preguntas sobre las que tenemos las mejores respuestas, ¿no? Como partido, ¿no? Ujú. Pero no sé, yo aquí pensando esta mañana me he puesto un poco filosófico. Igual es que estoy leyendo demasiados libros filosóficos y no sé. Igual me da pena lo de Habeck y me estoy asimilando a él, ¿no? Pero creo que ahí hay un riesgo, ¿no? De que se instale un marco que no le conviene a los verdes, ¿no? Por ejemplo, que lo que Alemania tiene que hacer para combatir a la crisis climática, los cambios en la economía, nuestra manera de vivir, de movernos, de comer incluso, ¿no? Se asocien de alguna manera a las actuales restricciones por la pandemia, ¿no? Es decir, que se instale la idea de que cuando se levanten las restricciones por la pandemia no habrá respiro porque tendremos que adaptarnos bruscamente al nuevo escenario de la lucha contra el clima, ¿no? Con más restricciones, no sé, ahora, por ejemplo, en España, el gobierno, se ha sabido que quiere poner peajes en las autovías de España, ¿no? Justo 2 días después de las elecciones lo han anunciado, ¿no? Bueno, esto ha sido recibido por la gente, pues obviamente con críticas, porque, no sé, para luchar contra el cambio climático y para hacer la transición ecológica hay que ofrecer alternativas a la gente, no penalizar solo, ¿no? No poner peajes. Este es un ejemplo muy gráfico porque la propia palabra es una penalización, ¿no? Pagar un peaje, ¿no? Esto es algo que está muy... Y tenemos que pagar un peaje para ir por las carreteras. Bueno, ofréceme una alternativa, ¿no? Primero, para que no tenga que pagar, ¿no? Y es verdad que sé que para luchar contra el clima no nos van a decir que no tengamos contacto social ni que cerremos los bares, no es comparable, pero es que eso no importa, Franco, porque como sabemos, no va de que las reglas sean más o menos estrictas, va de cómo se sienta uno con respecto a ellas. ¿Y cómo ves tú a los alemanes después de todos estos meses de pandemia? No sé, ¿crees que están dispuestos, ¿no? Creo que necesitan un respiro, ¿no? Y sí, bueno, llevamos desde antes de Pascua en el tercer lockdown, si no me equivoco, y hay, a ver, cada sector tiene sus problemáticas, ¿eh? Vos hablabas de la familia, pero también está la gente que tiene un negocio chiquito, una peluquería, no sé, algo así, y si no vendés comida, estás muy limitado, es muy complicada la situación. Hay gente que ya no soportaba más eso, ¿no? Y al mismo tiempo la respuesta de parte del gobierno es, bueno, vamos viendo, van cambiando, van haciendo leyes que después se discuten durante semanas, ¿no? Y no sabes bien si sigue todo igual, si no sigue, etcétera. Entonces, claro, eso genera esa incomodidad y esa necesidad de resolver las cuestiones, ¿no? Y ahí me parece que si, como decía este virtual consultor intergaláctico, solamente los verdes se dedican a hablar de lo que pasa con el medio ambiente, bueno, se les va a pasar el tren por al lado, ¿no? Y va a terminar pasando un efecto que es un buen ejemplo. En el año 90, cuando se reunifica Alemania, los verdes, que ya existían, aunque era un partido mucho más chico que ahora, decían, todos hablan de Alemania, pero nosotros hablamos del clima, ¿no? Entonces se les pasó el tren por al lado, porque si bien era importante el clima, el calentamiento global, en ese momento se hablaba de la capa de ozono, ¿te acuerdas? Chernobyl no había pasado ni siquiera 3 años de la catástrofe, etcétera. Alemania está hablando de reunificarse, no puedes ignorar y dar la espalda al tema más relevante. Eso fue en el 90, hace mucho, ¿no? Pero bueno, así le fue. Sacaron de los peores resultados de su historia. Aquí, ¿veis? Es facilísimo, lo acabamos de hacer. Asociar el combate con la lucha contra el cambio climático con restricciones y con cambios en nuestras vidas que no son deseables o que no son voluntarios, ¿no? Es sencillísimo de hacer y eso para mí es un peligro, ¿no? Y yo creo que los alemanes van a necesitar tras la pandemia un tiempo en el que tengan la percepción de que han recuperado el control de la decisión sobre sus vidas. Por eso creo que los verdes no necesitan exagerar con el discurso del clima. Ya está, ya lo tienen. Ya lo tienen, sí. Lo tienen, no necesitan exagerar con eso. Y sí que necesitan vincularlo a oportunidades, ¿no? Empleos de otro tipo, empleos verdes, no dejar a nadie atrás, la transición justa, etcétera, ¿no? Porque es verdad que hay una mayoría de personas en Alemania que opinan que no podemos esperar más para combatir la crisis climática, pero veremos cuántos de esos siguen estando a favor cuando se empieza a poner nombre a las medidas para hacerlo, ¿no? Claro, y yo creo que tienen que ligar el clima
con que es una oportunidad para modernizar el país, para generar nuevas oportunidades, vivir también de una manera menos nociva para la naturaleza y para la comunidad, y sobre todo poder mirar al futuro sin miedo ni incertidumbre, ¿no? Habiendo hecho lo que hay que hacer para estar preparados, ¿no? Si los verdes consiguen hacer eso y huir del otro frame, el de igualar las restricciones por la pandemia a las que van a venir para luchar contra el clima, tendrán mucho eso hecho, ¿no? Conseguido. Y si no, ahí van a tener problemas, ¿no? Pero bueno, hemos hablado mucho de los temas, pasamos a las personas, que también son importantes, Franco. Bueno, sí, porque claro, Raúl, atrás de cada partido, o delante, mejor dicho, de cada partido hay personas de carne y hueso que obviamente modifican, ¿no? Estas percepciones que estábamos mencionando antes de los distintos temas. Y bueno, vamos a hablar un poco, no mucho, de los candidatos a canciller y otras personas importantes tal vez de la política alemana, también para que nos vayamos familiarizando con los nombres, porque de ahora en adelante, cada vez falta menos para las elecciones de septiembre, vamos a hablar mucho de personas muy concretas y bueno, toda nuestra comunidad ya los debe conocer, pero los que se van sumando tienen que incorporar estos nombres. Y el primer nombre que hay que incorporar es el de Annalena Baerbock, la candidata de los Verdes, la primera candidata a canciller de la historia de los Verdes. Algunos me van a decir que el partido ese no existía. Sí, claro, existía, pero nunca se imaginaron que podían poner a alguien que pueda aspirar con posibilidades reales a ser canciller, ¿no? Por eso se dice que es la primera candidata efectivamente nombrada, y de hecho nunca ni siquiera lo habían hecho, ¿no? Tenían dos cabezas de lista, un dúo, y bueno, y así iban a las elecciones. Esto, Franco, es muy relevante para lo que vamos a ver ahora, que igual la gente no se lo imaginaba, que es una cosa muy práctica, que es que al nombrar una candidata a canciller, en las encuestas, por preferencia de quién votarían directamente, si pudieran, como canciller de Alemania, está incluida ella también, por primera vez. Está incluida una persona de los Verdes. Las otras elecciones preguntaban solo por el candidato del SPD y de la candidata de la CDU, pero no de los Verdes. Y esta vez están preguntando. ¿Y eso qué les permite? Pues ver que cuando preguntan a la gente si pudieran votar directamente a una persona, ¿a quién votarían? Ella aparece primera, ¿no? Sí, 28% hoy en día tendría Annalena Baerbock. Pierde contra el yo no sé. Sí. Pero bueno, eso es lógico. Claro. Y le gana a los otros dos candidatos, básicamente socialdemócrata Olaf Scholz y el demócrata cristiano Armin Laschet, con 21% cada uno. Un poquito mejor que la última vez, pero igualmente, digamos, detrás de la candidata verde, que ahora vamos a ver tal vez por qué tiene esa ventaja. Pero antes de pasar ahí, el mismo dato, es decir, voto a canciller directo según partido político, ¿no? Es decir, vos sos votante cercano a, por ejemplo, el Partido Verde, ¿a quién irías a votar si fuera el voto directo? Y bueno, el 82% de la masa de voto verde iría a votar a Baerbock, obviamente, apenas el 18% se iría para otro lado o no lo sabe. Ahora, ese número cambia mucho si vamos de partido en partido, ¿no? Por ejemplo, no sé, fíjate el voto al partido de la Unión Demócrata Cristiana. Ahí hay un 25% que no sabe a quién votaría. Es raro, ¿no? Y además de eso, apenas el 51% votaría por su candidato. No, eso es brutal. Lo de los verdes es obviamente fruto del subidón que tienen y de la identificación que tienen también sus electores con la candidata, y lo de la CDU es exactamente lo contrario, del bajón que tienen y de la no identificación que tienen con su candidato. Entonces estamos hablando de que 1 de cada 2 simpatizantes de la CDU no votarían directamente a Armin Laschet, ¿no? Elegirían otro canciller si pudieran, ¿no? Es verdad que al final van a elegir la papeleta a la CDU, porque esto es una ficción que no va a ocurrir, pero es muy sintomático, ¿no? Es más, hasta el SPD tiene más, ¿no? A Olaf Scholz le votarían el 63% directamente, ¿no? De los simpatizantes del SPD. Pero bueno, esto obviamente habla de las debilidades tanto de la CDU como del SPD, en este caso también de sus candidatos, y de la fortaleza de Baerbock, y detrás de Baerbock está todo el partido, ¿no? Además, eso es claro, ¿no? Y bueno, me parece que es interesante y que son buenas noticias, ¿no? Para
para los verdes. Pero bueno, hay otros datos, ¿no? De simpatía, liderazgo y credibilidad. La verdad es que Infratep nos ha hecho el episodio hoy, Franco? Madre mía, qué cantidad de datos. Sí, esto va un poco en lo que le decía antes de por qué hay apoyo a Annalena Baerbock, ¿no? Y me parece muy importante que pongamos el ojo en estas tres variables. Siempre se pregunta sobre los candidatos 3 categorías: simpatía, liderazgo y credibilidad, ¿no? Y la gente responde por sí o por no, si le parece o no creíble, que tiene liderazgo, que es simpática, etc. Si uno mira la columna de simpatía, Annalena Baerbock recibe el 44% y, digamos, para no exagerar, ¿no?, aplasta a los candidatos de los otros 2 partidos, porque apenas si llegan al 18%. Entonces, claro, si vos tenés una persona que en simpatía le cae bien a casi la mitad de los votantes, no hay mucho más que discutir, porque ya se han escrito libros enteros sobre la importancia de la imagen en política y qué sé yo, y las emociones. Y bueno, como decías vos, ¿no? Aspiraciones positivas o deseos positivos y no negativos, ¿no? Pasiones alegres, ¿no? Frente a pasiones tristes. Alegre la palabra. Pasiones alegres. Obviamente, la campaña de los verdes va a ir de pasiones alegres, y es posible que la de Scholz y Laschet de pasiones tristes, ¿no? Y no les va a funcionar. Pero claro, ahora me he acordado por qué estaban felices los tuiteros del SPD esta mañana. A ver, contame. La segunda pregunta de liderazgo, Olaf Scholz está arriba, por encima. El 31% piensan que ese tema él es el que mejor liderazgo, digamos, ofrece. Luego Armin Laschet, y tercera, y muy cerca, Annalena Baerbock, ¿no? Entonces estaban felices porque decían... había uno citando una frase de Helmut Schmidt, que Helmut Schmidt fue un gran canciller, pero igual no es un experto en comunicación política, ¿no? Entonces hablaba de que era más importante el liderazgo que la simpatía. Sí, bueno, bien. Eso está bien, pero es que no funciona así. Y además No, y además es que Annalena Baerbock no ha tenido todavía tiempo para subir en esa encuesta. Y Olaf Scholz es el vicecanciller. ¿Cómo no? Es normal, ¿no? El que le vean como una figura que está de dirigente, ¿no? Pero claro, luego viene la credibilidad. Por eso digo que cuando miras las competencias de los partidos y miras, por ejemplo, quién nos puede manejar mejor o sacar mejor de la pandemia, el SPD está en 5%. O sea, en 9%, perdón, no quiero exagerar. Entonces, claro, el liderazgo importa más y qué sé yo. Sí. Bueno, ¿el liderazgo para qué, no? El liderazgo para algo, ¿no? Pero bueno, luego está la de credibilidad, que vuelve a estar Annalena Baerbock en primer puesto, 32%, luego Olaf Scholz y Laschet. Al menos Olaf Scholz encabeza una de las 3. Laschet está tercero en 2 y segundo en 1. Es que es tremendo, ¿no? Pero bueno, trae la importancia de haber designado una candidata a canciller para poder salir en estas preguntas, porque esto genera obviamente agenda y noticias en los medios y debate, ¿no? Y luego tenemos de satisfacción con el trabajo de los políticos, ¿no? Franco, cuéntame. Eso es súper interesante porque, bueno, en todos los países se hace, ¿no? Se mide, usted está satisfecho con el trabajo de tal persona, y hay básicamente como 2 grupos de respuesta: la que estás contento, la que estás descontento, ¿no? O sea, muy contento, y por el otro lado, poco contento, nada contento. Si uno mira esos números, ves que en primer lugar, como siempre, desde la eternidad, está Angela Merkel, que de hecho si dejaran a Angela Merkel ahí, aunque no fuese más parte de la política alemana, estaría siempre primero, ¿no? Es como el Bayern München de la Bundesliga. Seguiría ahí. Gana siempre. Bueno, pero igualmente, tampoco son sus mejores números, ¿no? O sea, el 59% está contenta con ella o contentos, el 40% no está contento. Ahora, miremos un poco los otros números, porque eso es lo obvio. Primero, tanto Robert Habeck como Annalena Baerbock, que son los líderes del Partido Verde, son los 2 con menos, mejor dicho, con números más bajos en valoraciones negativas, ¿no? Esto me llama la atención y se contrapone con que el top 3 de valoraciones negativas, es decir, los peor valorados, son 3 del partido de la Unión Demócrata Cristiana: Laschet, Jens Spahn, ministro de Salud, y Peter Altmaier, ministro de Economía. Un histórico de los gabinetes de Merkel. Entonces, digamos, estamos mirando del lado negativo, los que menos valoraciones negativas tienen, ergo algo bueno, son los verdes, y los que más valoraciones negativas tienen, algo malo, sería el partido de la Unión Demócrata Cristiana, y esto de alguna manera
encaja en toda la lógica que estamos viendo de quién sube y quién baja en las encuestas, ¿no? Hay un dato interesante también en esa encuesta que es el del conocimiento. Ahí sí. Merkel obviamente revienta, 100%, 99%, pero bueno, lo ponen 99% porque es de risa, pero es obviamente la conoce todo el mundo. Y a Annalena todavía le queda gente de que la conozca. Está en el 76%, que es bastante alto para alguien que tampoco ha estado, digamos, en el gobierno, en primera línea, todo eso, pero Habeck tenía el 67%. Seguramente hace 3 semanas Annalena estaba por ahí con Habeck y ahora, pues después de todo de la decisión de que fuese candidata, pero le queda todavía gente de que la conozca, y eso está bien porque le permite también, ¿no? Llegar a otras personas que no la conocían, incluso que la puedan valorar y llegar a votarla, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que dices tú de las valoraciones negativas, ¿no? Y solo 4 personas tienen más valoración positiva que negativa. Y una es Merkel, obvio. Otras son los 2 líderes de los verdes, Habeck y Baerbock. Otra vez el cambio de ciclo, otra vez la crisis de los mayoritarios. Y luego ahí aparece la incógnita de siempre, que para mí es una incógnita, que es Heiko Maas. Que, no sé, yo le veo mucho ahí en el Tagesschau hablando porque es el ministro de Asuntos Exteriores alemán, ¿no? Y sale ahí siempre en las cumbres, con el pelo así como para arriba, con pinta de como que no tiene ganas de hacer declaraciones. Medio como hipster, ¿no? A veces parece. Sí, bueno, tiene un Instagram que es como, a ver, chaval, ¿cuántos años tienes? ¿Sabes? Que tienes ya 50 años, córtate. Y no sé qué le ven, pero siempre el ministro de Exteriores tiene buena imagen porque no le toca. Esa es la clave. Claro, también Frank Steinmeier, que es ahora el Bundespresidente, el presidente federal, pues tenía buena imagen, ¿no? Porque es una cosa que no ni sube los impuestos a los ciudadanos, ni le recortas tal cosa, ni has cometido un error. Bueno, estás por ahí por el mundo viajando, sales siempre con líderes mundiales, representas a Alemania, ¿no? O sea, sí, representas a Alemania. Tenés ahí un traje. Yo creo que tiene que ver con eso, porque no. Esto hay que hablarlo más, tal vez en profundidad. Algún día que hagamos uno de estos episodios off topic con Dr. Fausto. Sí. Pero yo creo que cuando un político firma ahí el acta y acepta ser ministro de Exteriores, en ese acta dice, y usted va a tener 10 puntos más de valoración positiva por ser el ministro de Exteriores. Es histórico y siempre pasó que ese puesto le otorga a la persona que sea un par de puntos más, digamos, de cara a la población alemana, lo cual no necesariamente termina siendo algo que lo favorece en una eventual elección posterior, ¿no? Porque, digamos, no necesariamente se traslada después esos votos y esa persona se convierte en candidato. Así que hubo aspiraciones de Heiko Maas en ser el candidato efectivamente de la socialdemocracia, pero bueno, se ve que en la interna no le funcionó bien el lobby, pasaba demasiado tiempo fuera, no sé, algo pasó y terminó siendo Olaf Scholz. No hace vida de partidos, obvio, ¿no? Y luego déjame decirte algo para terminar esta gráfica, que es una cosa que me gusta, que es en el último puesto aparece George Meuthen de AfD, ¿no? Que está solo el 8% de los alemanes están contentos con él, así que genial. Y claro, Franco, y su partido tiene 12% de intención de voto, con lo cual hay 4% que ni lo quieren, o sea, de su propio partido que no lo quieren, ¿no? Sí, pero bueno, eso también nos daría para hablar un día de las luchas internas que tienen AfD, que está partido en 2 ahora mismo, la verdad. Pero vamos a terminar el podcast de hoy, Franco, un podcast lleno de datos, de reflexiones, de análisis, de además datos fresquitos que acaban de salir ayer por la tarde, que he dado tiempo a hacer esas gráficas que luego vamos a colgar en Twitter y en eso, con un mapa espectacular de las ciudades. Cuéntamelo, porque este mapa de las ciudades lo dominas tú. Sí, este es un mapa que publica INSA. Después, bueno, obviamente lo vamos a publicar. Es un mapa que marca quién ganaría en el voto directo. Muy rápido, muy veloz. En Alemania, a cada ciudadano tiene 2 votos. Puede hacer 2 cruces en su boleta. Uno es el segundo voto, que sería el voto a un partido político, y a partir de los porcentajes de ese segundo voto se determina la conformación del Bundestag y cuántos escaños va para cada partido. Y hay un primer voto que está a la izquierda de la boleta y que es una cruz a favor de una persona que es el candidato directo o la candidata directa en tu distrito electoral. Obviamente esa persona puede ser independiente o pertenecer a un partido y gana
gana su escaño en el Bundestag si obtiene la mayoría simple. Es decir, el que tenga más votos de esa columna en un distrito electoral se sienta en el Bundestag. Entonces es muy importante porque le da a los partidos la posibilidad de tener esa representación local, si querés, y al mismo tiempo, bueno, le asegura el escaño, ¿no? Más allá después del porcentaje que después se determina con el segundo voto. En general, históricamente, y por una cuestión lógica, han ganado estos dos, este primer voto, dos partidos, la socialdemocracia y la CDU. Claro. Obviamente esto está cambiando y este mapa nos muestra cómo esto está cambiando porque tiene más colores que una pintura, ¿no? Antes era negro y rojo, básicamente los dos colores de los dos mayoritarios, ahora tiene azul, tiene verde, etc. Y lo que vemos acá, y me llama mucho la atención, dos cosas. Uno, en todos los puntos que cuando vean el mapa se van a dar cuenta, en casi todos los puntos que son de color verde, estamos hablando de ciudades de más de 100.000 habitantes. Digamos, los distritos urbanos son territorio verde, prácticamente, ¿no? Obviamente hay excepciones. Y a eso se le suma el verde rico la región rica del sur gobernada por los verdes, Baden-Württemberg, que ya la mencionamos antes, donde está Mercedes-Benz y el amigo Kretschmann, que claro, bueno, ahí tienen obviamente una ventaja potente. Ahora, el otro dato que me llama la atención también son las manchas azules que están al este del país, que corresponden a el voto a partido de la ultraderecha, AfD, que tendría muchos mandatos directos en el este, en el sureste, ¿no? Digamos, lo que era la RDA, región de Sachsen, Thüringen, un poco de Brandenburg también, donde ganarían el voto directo. Y eso es muy relevante porque le daría seguridad de una suerte de escaños, etcétera, pero también esa idea de que en el este AfD se convierte en un partido muy relevante que posiblemente para mí terminará siendo eso, un partido regional del este, como lo puede ser tal vez la CSU del sur en Baviera, etcétera, porque en el oeste, es decir, en la vieja República Federal, no existe AfD, no llega al 8-9%. Y no se ve muy claramente que ya ni siquiera de todo el este, sino solo del sureste, porque en el norte no hay rastros de mandatos directos para AfD. Bueno, un poco ahí, pero se ve claramente concentrado en Sachsen, ¿no? Sobre todo, ¿no? Es tremendo. A ver, ¿no? para ubicar, recuerden todo el lío que hubo en Chemnitz, ¿no? En Dresden, con Pegida. O sea, es una región que tiene esa impronta, si se quiere, ¿no? Y ahí hay tranquilamente entre 20 y 30% de personas que de hecho han obtenido resultados que casi rozaron el 30% en esas regiones donde AfD es una opción, ¿no? Y bueno, justamente donde el partido es más radical, ¿no? El sector menos moderado del partido reside en esas regiones. No, es la frontera también de Alemania, con ahí, no sé, es un lugar fronterizo. Estaría bien dedicarle un episodio a eso, Franco, porque hay mucho que analizar ahí. Pero déjame que hablemos de Berlín, porque Berlín siempre todavía se veía claramente políticamente el muro, ¿no? Como al Berlín del Este, Die Linke todavía mantenía los mandatos directos, tanto para el Bundestag como para las elecciones del Parlamento de Berlín. Y ahora el cambio grandísimo es que los verdes se hacen con todo el centro de la ciudad, digamos, lo que queda en la parte oeste, pero pegada al este, pero también con distritos que antes eran de la CDU, ¿no? Como el mío, ¿no? Como Charlottenburg-Wilmersdorf, y solo le quedaría al SPD Spandau, ¿no? Que es el que está al oeste del todo, que es un lugar más de personas más trabajadores, ¿no? Y la foto de Berlín es tremenda, como los verdes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 estarían con un montón de distritos, ¿no? En Berlín, ¿no? Y todas las ciudades, Hamburgo, Stuttgart, incluso Nürnberg, Múnich, Leipzig también, aunque esté dentro de Sachsen, ¿no? Dresden también, los dos distritos de la ciudad los dos mandatos se lo llevarían los verdes, Frankfurt. O sea, es tremendo. El tema de las ciudades y los verdes es algo también a analizar, que es obviamente donde está su público, ¿no? Familias de clase media con hijos que viven en una ciudad en general multicultural, donde un 20%, 25% son personas de otros países que les gusta ese tipo de comunidad multicultural, que están orgullosos de ella y que ven a los verdes como el partido que puede defender mejor esa comunidad, ¿no? Raúl, creo que hicimos un repaso más que suficiente porque
hablamos de todo, de temas, de partidos, de candidatos y es hora de poner un punto, ¿no? Muy bien, Franco. Así que bueno, es hora, nos vamos a despedir. Nos vemos en una semana con otro episodio del fin de la era Merkel. Gracias por estar ahí, por los mensajes. Bueno, cada vez nos escriben más en las redes. Mil gracias. Intentamos responder a todo. No se olviden de suscribirse en Spotify, en Apple Podcasts. Estamos en todas las plataformas. Y recordando que El fin de la era Merkel es un podcast producido por Rombo Podcast con la colaboración de Agenda Pública. Si querés saber más sobre política alemana en español, visita eleccionesenalemania.com o seguinos en Twitter. Raúl, Dime, Franco. ¿tenés alguna pregunta para hacerme? Porque yo no tengo ninguna hoy. Sí, porque hoy habíamos quedado que íbamos a hablar de Linke y al final hemos metido este episodio lleno de datos. ¿Cuándo hablamos de Linke? La semana que viene, Raúl, ¿te parece? Venga. Chao.